Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la clase número 7, semana 7 de la materia máquinas eléctricas 2. Vamos a ir terminando por acá. Vamos a ver el tema de transformadores trifásicos. Algo extenso todos estos temas. Vamos a ver. Ya vimos diferentes aspectos de los transformadores. Vamos a ver ahorita el comportamiento y vamos a analizar unas cositas por ahí interesantes. Casi todos los sistemas principales de generación y distribución de potencia que hay hoy en día son trifásicos y son de corriente alterna, la mayoría o la gran mayoría, podríamos decir casi 99.99%. Debido a que estos sistemas trifásicos tienen una función tan importante en nuestra vida que es necesario entender cómo se utilizan los transformadores, así, a grandes rasgos, ¿no? Y nosotros que vamos más por ese rubro, muchos debemos comprender así lo básico de ellos, ¿no? Los transformadores para los circuitos trifásicos se pueden fabricar de dos maneras. Una de ellas consiste simplemente en tomar tres transformadores monofásicos y conectarlos en un banco trifásico, conectarlos entre sí. Y ya tenemos ahí un transformador trifásico. Otra alternativa sería construir transformadores trifásicos con tres grupos de devanados enrollados en un núcleo común. ¿Ok? En esta figura que estoy mostrando aquí en pie de página, el pie de imagen, nos dice banco trifásico de transformador compuesto por tres transformadores independientes. ¿Ok? Y está uno de un conector, un transformador trifásico construido sobre un núcleo de tres columnas. ¿Ok? Esto es lo que se menciona ahorita, ¿no? Tres transformadores monofásicos interconectados o un transformador que su devanado están en las tres columnas. Aquí está. Ambos diseños, ya sea tres transformadores monofásicos separados y uno trifásico sencillo como este, se usan hoy en día y pues lo notamos en todos lados, ¿no? En todas, en la calle, cercana a nuestra casa, ahí lo podemos nosotros ver. El transformador trifásico, vemos ahí, como tal es más ligero, más pequeño, más barato y un poco más eficiente. Pero el uso de tres transformadores monofásicos por separado tiene la ventaja de que cualquier unidad del banco puede ser reemplazada individualmente y se presentará alguna falla. Okay, aquí comenta el autor que aunque este trifásico tiene muchas ventajas en torno o en comparación con el que son tres piezas en tamaño, en eficiencia, en costos, en peso, pero si se daña, nosotros tendríamos que cambiar todo el equipo, ¿no? Todo el transformador. Mientras que si hace un poquito más grande, un poquito más costoso, pero al ser tres piezas separadas, solamente conectadas, si se daña alguna área, esto podemos agarrar esa, reemplazarlo y cambiarlo. Y seguirían funcionando las otras dos piezas. A fin de potenciar lo que requiere aquí la empresa básicamente es ahorrar dinero. Entonces se tiene que analizar cuál de esos dos tipos de transformadores se necesita. Un monofásico, tres monofásicos conectados o un trifásico. Algunos lo que hacen es una instalación poniendo los dos tipos de transformadores. Un transformador monofásico separado, sencillo, para respaldar los transformadores
trifásicos. Es un arreglo que luego por ahí pueden ustedes encontrar. Y bueno, ¿qué conexiones o qué tipo de conexiones vamos a poder encontrar? Esto es muy común. Si vimos un poquito de electricidad, vamos a mencionar otro tipo de conexiones que podemos encontrar, que es Y y delta, ¿no? Algunos mencionan como estrella delta. Eso se ve mucho también en motores, que prácticamente de la mano de todos estos elementos. Un transformador trifásico consta de 3 transformadores, ya sean separados o combinados sobre un solo núcleo. ¿Ok? Separados o combinados en un solo núcleo. Los primarios y secundarios de cualquier transformador trifásico se pueden conectar independientemente en Y o en Y. En este caso, esta sería una conexión en Y, ¿no? O en delta. Algunos mencionan esta conexión en Y como estrella, ¿no? Ya como usted lo conozca. Esto nos da en total 4 conexiones posibles en el banco de un transformador trifásico. ¿Cuáles serían estas conexiones? Sería el primero, una conexión YY, el segundo, una conexión Y delta, el tercero puede ser delta Y, y el cuarto puede ser delta. Son los 4 tipos de conexiones o posibles conexiones que puede haber en el banco del transformador trifásico. Ahora bien, la clave para analizar un banco trifásico es ver un solo transformador del banco. Cualquier transformador, y aquí pone muy bien énfasis este autor, cualquier transformador del banco se comporta exactamente como los transformadores monofásicos. ¿Okay? Cualquiera de esos 3 que tenemos se va a comportar como lo que ya hemos visto, ¿okay? Con lo que ya hemos analizado y hemos hecho cálculos. La impedancia, la regulación de voltaje, la eficiencia y los demás cálculos para transformadores trifásicos se llevan a cabo con base en un criterio por fase, utilizando exactamente las mismas técnicas que hicimos para los transformadores monofásicos, una sola fase. Vamos a ver, la conexión YY, que es la primera, el primer tipo de conexión que menciona por aquí el autor. Esta conexión va a ser, si no me equivoco, por aquí, ¿dónde estamos? Ok. La conexión YY de un transformador trifásico, nosotros podemos ver aquí en esta figura, ¿sale? En una conexión YY, como que vemos ahí, el voltaje primario en cada fase del transformador está dada por un voltaje que es, vamos a llamarle B, un voltaje en el primario, que este voltaje en el primario, ¿ok? Va a ser igual al voltaje de línea del primario entre una raíz de 3, ¿ok? Este voltaje en el primario va a ser igual al voltaje de línea en el primario, o sea, va a ser igual al voltaje que podemos encontrar en esta parte, pero dividido entre una raíz de 3. Esta es una fórmula ya establecida. El voltaje de fase, que sería este de aquí, el voltaje de fase del primario se relaciona con el voltaje de fase en el secundario y
por medio de la relación de vueltas. Sabemos que tenemos una relación de transformación, tenemos una relación de vueltas que se cumple con la relación del voltaje. Igual, esta relación de vuelta y esta relación de transformación. ¿Ok? Por lo tanto, el voltaje de fase en el secundario está relacionado con la línea de voltaje en el secundario. Y podemos nosotros decir que el voltaje de línea en el secundario va a ser igual a la raíz de 3 del voltaje de fase en el secundario. O sea, de este de aquí va a ser igual al voltaje de línea que está aquí en el secundario. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros al ver la relación de vueltas o relación de transformación, va a haber una relación de voltaje. ¿Ok? Que va a ser una relación de voltaje general. Que yo voy a decir el voltaje de línea del primario va a ser igual entre la relación que va a haber con la relación de voltaje de línea en el secundario, y esto va a ser igual a raíz de 3 voltaje de fase en el primario sobre raíz de 3 voltaje de fase del secundario. Y esto va a ser igual a la relación de vueltas que va a haber en un transformador, que lo conocemos como A, ¿no? Y esto va a ser entonces la conexión Y, en este caso. La conexión Y tiene dos problemas graves. Menciona aquí, no tan graves, pero graves, que menciona. ¿Cuáles serían estos problemas? ¿Ok? Uno, si las cargas en el circuito del transformador no están equilibradas, entonces los voltajes en las fases del transformador pueden llegar a desequilibrarse severamente. O sea, si las cargas no están bien balanceadas, los voltajes se pueden disparar por todos lados y puede dañar equipos o puede dejar sin función dichos equipos, ¿no? Los voltajes de terceras armónicas pueden ser grandes. O sea, los armónicos ya saben que son cosas que no necesitamos este tipo de ambientes, pero que sí vamos a estar encontrando los armónicos. Ahora, si se aplica un grupo trifásico de voltaje en un transformador YY, los voltajes en cualquier fase estarán separados por 120 grados de los voltajes de otra fase. Podemos nosotros señalarlos que el ángulo de separación o el ángulo de fase que va a haber, lo podemos señalar, lo podemos ver como esta separación, ¿no? Que es 120 grados. ¿Ok? Van a estar separados 120 grados cada uno. Sin embargo, los componentes de la tercera armónica, cada una de las fases estarán en fase entre sí. Debido a que hay 3 ciclos en la tercera armónica, para cada ciclo de la frecuencia fundamental, invariablemente habrá componentes en la tercera armónica en el transformador debido a la no linealidad del núcleo. O sea, siempre vamos a encontrar nosotros elementos armónicos en estas estructuras. ¿Ok? Pero siempre van a estar en fase, o sea, siempre van a estar al mismo tiempo. No van a estar desfasados por una angulación, una entrada de ciclo. El resultado es un componente de voltaje de la tercera armónica muy grande, además del voltaje fundamental, que nosotros vemos que nuestra frecuencia es de 50 o 60 Hz. Este voltaje de la tercera armónica puede ser mayor que el voltaje fundamental mismo. Tanto el problema del desequilibrio de voltajes como el de la tercera armónica se pueden resolver utilizando algunas técnicas por aquí, que se las voy a poner como las menciona el autor y las vamos a ir analizando. La primera sería esta. Dice, conectando sólidamente a tierra
los neutros, los transformadores, en especial el neutro. O sea, este es un método para resolver tanto el desequilibrio de voltajes como lo de la tercera armónica. ¿Okay? Conectar solamente a tierra los neutros de los transformadores, sólidamente. ¿Okay? Que estén bien conectados, que estén bien torqueados, ¿no? Para que no haya una mala conexión, en especial el neutro del devanado primario. Esta conexión, comenta aquí el autor, esta conexión permite que los componentes aditivos de la tercera armónica causen un flujo de corriente en el neutro en lugar de acumular grandes voltajes. Como hay un lugar a donde se está yendo, entonces va a haber un flujo correcto. El neutro también suministra un camino de regreso para cualquier desequilibrio de corriente de carga. Ok, va a haber un retorno. Si no tenemos tierra, no va a haber ese retorno. Entonces debe haber una buena conexión de todos los neutros hacia un buen punto de tierra. Ese es un primer factor para resolver o mitigar dichos, dichos elementos, dichos elementos que pueden causar una falla. El segundo método sería añadir un tercer devanado conectado en delta al banco de transformadores. Si se añade al transformador un tercer devanado conectado en la forma delta, entonces los componentes de voltaje de la tercera armónica en delta se sumarán y causarán un flujo de corriente circulante dentro del devanado que se creó. Ok, ya vas a rescatar todo eso que se está creando y lo vas a meter a un componente regular. Esto suprime los componentes de voltaje de la tercera armónica de la misma manera que hacer tierra en los neutros de los transformadores. O sea, va a haber, por ejemplo, una nueva área hacia donde se está transportando tanto los voltajes como las cargas. Por eso se recomienda, en este caso el autor recomienda, ese tipo de conexión. Los devanados terciarios o los devanados que se están conectando en delta no necesitan ni siquiera sacarse de la caja del transformador, pero se usan con frecuencia para suministrar iluminación y potencia auxiliar dentro de la subestación donde está ubicado el transformador. Los devanados terciarios deben ser suficientemente grandes para manejar las corrientes circulantes, de modo que por lo regular se hacen para alrededor de un tercio de la potencia nominal de los devanados principales. Entonces debemos de saber y tener en cuenta que cuando nosotros debamos de tener un devanado terciario, debemos ver cuál es su potencia nominal y aproximadamente debe ser de un tercio para que aguante todo lo necesario y no haya más problemas de lo que estamos arreglando. Se debe utilizar una de las dos técnicas de corrección siempre que se instale un transformador en conexión delta de YY o YY. En la práctica se utilizan ya muy pocos transformadores YY debido a que algunos de los otros tipos de transformadores trifásicos pueden realizar las mismas funciones y pueden tener mayor ventajas sobre esto, ¿ok? El otro tipo de conexión es este es YY, vemos que está la conexión YY, ese sería como el diagrama de conexión, el que es el diagrama de conexión, este es el diagrama de alambrado de un transformador trifásico. Y tenemos nuestro
devanado primario, nuestro devanado secundario, nuestro devanado primario, secundario del segundo transformador, está conectado, ¿ok? Y este está conectado al terciario, están conectados en serie, por eso de una manera, los tres. Igualmente el devanado secundario, devanado secundario, devanado secundario, y sale por acá nuestro elemento, nuestro voltaje de línea en estos puntos de aquí, y este es nuestro voltaje de fase, ¿ok? Ahora, la otra conexión que vamos a estar analizando sería la conexión Y delta. Voy a poner aquí en lo correcto. Sería esta. Y delta. ¿Y dónde vemos delta? Aquí, en esta parte, ¿no? Si analizamos y comparamos con el anterior, podemos ver, aquí tenemos la Y. Vamos a ver la diferencia. Está la Y, ¿no? Y. La entrada como la salida, el primario como el secundario los dos están en Y. Mientras que aquí el primario está en Y y el secundario está en conexión delta, como está aquí en esta parte del diagrama. En esta figura se muestra una conexión Y delta o Y delta de los transformadores trifásicos. En esta conexión, el voltaje de línea primario está relacionado con el voltaje de fase primario y me da una relación que es el voltaje de línea primario va a ser igual a la raíz de 3 voltaje de fase en el primario. Esa es la relación que vamos a encontrar. O sea, esta de aquí va a ser igual a una fracción de lo que tengamos aquí en el voltaje de fase. Mientras que el voltaje de línea del secundario va a ser igual al voltaje del fase del secundario. Va a ser completamente igual al voltaje del fase del secundario. Entonces, esa es una de las diferencias que podemos notar, que aquí el voltaje de línea que vamos a encontrar en las terminales o las salidas va a ser una fracción, una parte un poquito más, un poquito más grande que el voltaje de fase del secundario. Va a ser un poquito mayor el voltaje de línea que el voltaje de fase, un poquito más, ¿no? Mientras que en la conexión Y delta, el voltaje de línea, lo que encontremos aquí, va a ser igual al voltaje de fase, que va a estar relacionado con el voltaje de fase del primario. Entonces, al saber esto, yo voy a poder saber que el voltaje de fase del primario y el voltaje de fase del secundario va a cumplir con la relación de vuelta, o sea, van a ir de la mano, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que el voltaje de fase del primario va a ser igual a la relación de vueltas por el voltaje que me va a dar el secundario, voltaje de fase, y se va a incrementar dependiendo del número de vueltas, se va a incrementar o va a ser mayor el voltaje de fase del primario. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esto, yo esto lo puedo relacionar y puedo decir voltaje de línea del primario, voltaje de línea del secundario va a ser igual a raíz de 3 voltaje de línea del primario sobre voltaje de fase, perdón, voltaje de fase del secundario. ¿Ok? Y entonces esto de aquí va a quedar voltaje de línea del primario, voltaje de línea del secundario va a ser igual a raíz de 3 sobre A. Entonces, aquí está la comparación, una de las comparaciones. Este voltaje de línea va a ser un poco mayor de lo que encontremos en los voltajes, de la relación que va a haber en los voltajes de fase. Esta es una conexión entonces Y delta. No va a ser la característica de la conexión Y delta.
La conexión Y delta no presenta problemas con los componentes subvoltajes de la tercera armónica, puesto que se consumen en una corriente circulante en el lado de la delta, en el lado del triángulo que formamos. Ahí se va consumiendo esa corriente, ese voltaje que nos está afectando en la conexión Y. Esta conexión también es más estable con respecto a las cargas desequilibradas debido a que la delta redistribuye parcialmente cualquier desequilibrio. Entonces, al poner esta conexión Y delta, nosotros nos evitamos poner un devanado terciario que hicimos en el Y, poniendo en conexión delta, ¿no? Aquí ya lo tenemos incluido, entonces podemos evitar esos dos problemas que teníamos con Y. ¿Ok? Ahora, sin embargo, este arreglo presenta un problema. Aquí dice el autor, dice, debido a la conexión, el voltaje secundario se va a desplazar 30 grados con respecto al voltaje primario del transformador. Se va a desplazar 30 grados. Vamos a poner por aquí. Problema. Dice, el voltaje secundario se desplaza 30 grados con respecto al voltaje primario. O sea, va a estar desfasado, movido 30 grados. Nos acordamos que al hablar de eso hablamos del tipo de señal. Va a estar movido 30 grados, ¿no? Podemos nosotros aquí encontrar más o menos 30 grados, ¿no? Supongamos. El hecho de que se desplace una fase puede causar problemas en la puesta en paralelo de los secundarios de dos bancos de transformadores. Los ángulos de fase de los transformadores secundarios deben ser iguales si se desea ponerlos en paralelo. Deben estar en la misma fase, deben estar a 0 grados. Al estar desfasado puede haber, o ahí es donde empieza un problema. ¿Okay? Lo que quiere decir que se tiene que poner atención a la dirección de desplazamiento de la fase de 30 grados en cada banco para ponerlos en paralelo. Aquí pone un pie de página, una nota al pie de página y dice, en Estados Unidos se acostumbra que el voltaje secundario esté 30 grados en retraso con respecto al voltaje primario. Aunque esta norma no siempre se cumple y las instalaciones más viejas se deben revisar cuidadosamente antes de poner un transformador. ¿Okay? Con ellas para asegurarse que sus ángulos de fase concuerdan. La conexión que vemos aquí en esta parte, ¿sale? Causará que el voltaje secundario esté en retroceso si la secuencia de fase del sistema es ABC. Si la conexión del sistema es A, B, C, entonces esto va a causar que el voltaje secundario esté en retraso. Si la secuencia de fase ahora, si ABC, entonces es retraso, el voltaje de línea en el secundario, 30 grados. Pero si la conexión o la secuencia de las fases es ACB, ¿ok? ACB, entonces la conexión causará el voltaje en adelanto, 30 grados. ¿Ok? Va de nuevo. Si en nuestra conexión, las fases, primero va el punto A, o sí, la conexión A, conexión B y conexión C, eso va a provocar en la salida, va a provocar un retraso en el voltaje en línea en el secundario de 30 grados. Si la conexión es A, C, B, entonces va a haber un adelanto, en el voltaje
de línea del secundario, 30 grados. ¿Ok? Es una de las afecciones que podemos nosotros encontrar. Pero de ahí en fuera tienen mayores beneficios que, que la conexión YY, ¿no? El siguiente, que lo puse al revés, sería delta Y, ¿ok? Que ahora aquí la conexión delta está en el primario, en la conexión Y está en el secundario. Aquí vamos a mostrar una conexión delta Y de un transformador trifásico. En este tipo de conexión, el voltaje de línea del primario, o sea, el voltaje de línea del primario, es igual al voltaje de fase del primario. El voltaje de línea del primario es igual al voltaje de fase en el primario. Mientras que los voltajes secundarios están relacionados por el voltaje en línea del secundario, va a ser igual a la raíz de 3 de voltaje de fase en el secundario. O sea, el voltaje de línea va a ser mayor de lo que nosotros tengamos aquí en el voltaje de fase. Va a ser un poquito mayor. ¿Ok? Por lo que al tener esa relación de vueltas de voltaje de línea en el primario, entre el voltaje de línea del secundario, va a ser igual al voltaje de fase en el primario entre raíz de 3, voltaje de fase en el secundario. ¿Ok? Llevándonos esto, voltaje de línea del primario, voltaje de línea del secundario va a ser igual a la relación de vueltas que va a haber en el devanado primario y secundario sobre raíz de 3. Y esta va a ser la característica de la conexión estrella delta. Delta estrella, perdón, o delta Y, delta Y. ¿Sale? Esta conexión tiene las mismas ventajas y tiene el mismo desplazamiento de el transformador Y delta, que tiene el desplazamiento de 30 grados. ¿Vale? Tiene la misma desplazamiento. La conexión que vemos aquí, en esta parte, ¿ok? Ocasiona que el voltaje secundario esté en retraso 30 grados con respecto al voltaje primario. Ok, lo que menciona es prácticamente lo mismo, ¿no? Que vimos anteriormente. Igualmente, respeta estos términos. Pero aquí tenemos nosotros un retraso de 30 grados de voltaje primario, voltaje secundario con respecto al voltaje primario. ¿Ok? Como tiene las mismas características, vamos a mencionar entonces la última conexión, que sería la conexión delta-delta. Ok, tengo ya dos conexiones delta por aquí. Esta conexión delta-delta, la relación, o bueno, el voltaje de línea del primario va a ser igual al voltaje de fase en el primario, y el voltaje de línea del secundario va a ser igual al voltaje de línea del secundario. No va a haber variación entre lo que encontremos entre cada una de las fases con, en este caso, con lo que está entrando en el primario, igualmente con el secundario, con lo que tengamos aquí adentro entre fases, va a ser lo mismo que tengamos aquí en la salida en esta conexión. Por lo que la relación entre los voltajes de línea en el primario y en el secundario me va a quedar de la siguiente manera. El voltaje de línea en el primario y voltaje de línea en el secundario va a ser igual voltaje de fase en el primario, voltaje de fase en el secundario. Y esto va a ser igual a la relación que va a haber de transformación, o va a ser lo mismo que la relación que va a haber en los voltajes, en un transformador monofásico. Nos acordamos que al principio comentamos que se manejan igual que un transformador monofásico, aunque sean trifásicos, pero es básicamente la misma base.
Así que en delta delta ya se comporta como si fuera un transformador monofásico. ¿Por qué? Porque va a depender de la relación de transformación que vamos a encontrar, cómo vamos a convertir un voltaje primario en un voltaje secundario. No va a haber pérdidas, no va a haber aumento por diferentes factores, ¿no? Como la anterior, por ejemplo, en esta va a haber un aumento, ¿no? El voltaje de línea secundario va a ser un poco mayor de lo que encontremos nosotros en la fase del secundario. Aunque el voltaje de primario y el voltaje de la línea y el voltaje de fase van a ser lo mismo en delta Y. Y en Y, tenemos por aquí, que tiene más problemas que corregir. Aquí sí vemos que el voltaje de línea igual va a ser un poco mayor que el voltaje de fase en los dos lados, ¿ok? Va a haber más elementos a corregir, ¿ok? Ahora bien, así como vimos en los voltajes, en los transformadores monofásicos, que se pueden convertir por unidad, los autores comentan que es mucho más fácil realizar el cálculo cuando están en sistemas por unidad, así como hicimos en los transformadores monofásicos. El sistema de medida por unidad se aplica tanto a los transformadores trifásicos como a los transformadores monofásicos, ¿ok? Las ecuaciones que vimos anteriormente con los monofásicos se aplican en sistemas trifásicos con una base por fase, ¿ok? Base por cada una de las fases, ¿ok? Si el valor en volts ampere base total del banco del transformador se va a llamar la potencia aparente base, ¿ok? Esta es la potencia aparente, ¿no? Ya la vimos, que sería volts amperes, ¿no? Entonces, el valor en volts amperes base de uno de los transformadores, yo lo voy a llamar potencia aparente en la primera fase, base, ¿ok? Potencia aparente en la primera fase, base, ¿ok? Todo eso se llamaría ese símbolo, ¿no? El símbolo que encontramos ahí. Y igualmente la corriente y la impedancia va a haber base, ¿ok? Y pues la vamos a llamar como corriente en la fase base, y esto va a ser igual, como dijimos, igual que las ecuaciones que analizamos anteriormente. Este va a ser en la potencia en la primera fase, ¿ok? Eh, bueno, aquí ahorita le pongo la fórmula. Potencia en la primera fase, base, sobre el voltaje en la fase base. Esta potencia aparente en la primera fase va a ser igual a la potencia base. Como son tres fases que estamos hablando, esta potencia se va a dividir entre tres, ¿ok? Y esto sería la potencia 1 o de la fase 1 base, ¿vale? Ya que tengo esto, yo voy y ya sabiendo que esta potencia 1 es realmente esto de aquí, es la división de la potencia base entre 3, por lo tanto va a ser la potencia base sobre 3 veces el voltaje base de la fase base, ¿ok? Y la impedancia en este caso Z base va a ser igual al voltaje de la fase base al cuadrado sobre la potencia aparente de la primera fase base. Entonces,
sustituyendo valores sería 3 veces voltaje de la fase de la base, 2 potencia base. Ok, serían las fórmulas que nosotros vamos a estar aplicando de la impedancia, de la corriente, de la impedancia. Ok. La cantidad de líneas de los bancos de transformadores trifásicos también se pueden representar en el sistema por unidad. La relación entre el voltaje de línea base y el voltaje de fase base del transformador depende de la conexión que va a haber entre los devanados. Si los devanados están conectados en delta, conexión en delta, entonces el voltaje de línea base va a ser igual al voltaje de fase base. Vimos que es lo mismo, el voltaje de línea base con el voltaje de fase está conectado de esta manera, ¿no? Lo que vimos. Ahora bien, mientras que si los devanados están conectados, ya sean en alguna variante de Y delta o delta Y, ya ven que cumple lo mismo, la misma relación, el voltaje de línea base va a ser igual a la raíz de 3 de voltaje de fase base. La corriente de línea en un banco de transformador trifásico, lo voy a poner por aquí, corriente de línea base va a ser igual a la potencia aparente base sobre raíz de 3 voltaje de línea base. Todo esto nosotros lo tenemos en transformadores monofásicos. ¿Ok? Ahorita en los transformadores trifásicos se convierte de esta manera. La aplicación del sistema por unidad a los problemas de transformadores trifásicos es similar a su aplicación como lo hicimos cuando vimos problemas de transformadores monofásicos. Vamos a ver un problemita por aquí. Vamos a ver si nos sale. Vamos a ver. Tenemos este problema. Que dice un transformador de distribución. Tenemos nosotros aquí que esta es la potencia aparente. ¿Ok? 50,000 volts amperes y tiene una relación de transformación de 13,800 a 208 voltios y ese es el tipo de conexión. Está en una conexión delta Y. Tiene una resistencia, ¿ok? Tiene una resistencia de 1% y tiene una reactancia de 7% por unidad. Inciso A. ¿Cuál es la impedancia de fase del transformador? O sea, vamos a encontrar Z, pero de fase, del transformador referida al lado de alto voltaje. ¿Okay? B, vamos a calcular la regulación de voltaje de ese transformador. Vamos a encontrar RB aquí. Aquí vamos a encontrar Z. A un transformador a plena carga con un factor de potencia de 0,8 en retraso. ¿Ok? Utilizando la impedancia que encontramos acá arriba. ¿Ok? La impedancia del lado de alto voltaje. O sea, lo vamos a dirigir o a referir al devanado primario, que es donde se encuentra nuestro voltaje mayor, nuestro alto voltaje. Y vamos a determinar la regulación de voltaje de este transformador en las mismas condiciones utilizando ahora el sistema por unidad, o sea, RB, vamos a utilizar por unidad, sistemas por unidad. Es algo sencillo, vamos a ver si logramos nosotros resolverlo.
Inciso A, por aquí. Ok. Inciso A. En el lado del voltaje, ok, en el lado del voltaje transformador, nosotros tenemos una línea base, ok, una línea base que va a ser nuestro voltaje, que es la de 13.800, ¿no? 13.800 volts. Vemos que está en una conexión del, delta estrella, si no me equivoco, sí, delta estrella. Ajá, delta estrella, y vemos que si nos vamos aquí a la conexión delta estrella, vemos esto, ¿no? Que es lo mismo en este caso. Entonces, a partir de ahí, el voltaje, el voltaje de línea va a ser lo mismo que el voltaje de fase, base. ¿Ok? Porque el voltaje de línea va a ser lo mismo que el voltaje de fase base. ¿Sale? ¿Para qué nos sirve? Bueno, porque la impedancia base va a ser igual según las fórmulas. Veamos por aquí, vemos al final. Va a ser igual a 3 veces voltaje de fase base al cuadrado sobre potencia aparente base. Okay, voy a poner por aquí. 3 veces voltaje de fase base al cuadrado sobre potencia aparente base. ¿Okay? ¿Cuál es la potencia aparente? Pues sabemos que la potencia aparente base va a ser igual a los 50.000 volts amperes. Aquí sería 3 veces 13.800 volts al cuadrado sobre, en este caso, serían 50.000, ¿no? Volts amperes. Vamos a agarrar nuestra calculadora. Vamos a ver aquí. Me dice 13.800, esto al cuadrado, y tenemos 50.000. Tenemos que sale más o menos 11.426. Ok, 11.426. Ya lo ponemos. Base 11.426.4. Hablamos de impedancia. Entonces hablamos de ohms. Ahí estamos. Ya tenemos nosotros una de las partes. Son, ahorita regresamos, son la 1:54. Vamos a tomarnos 5 minutitos, ¿no? Ahorita regresamos a las 2 para continuar con este problema y ver otro parecido. Ahorita retornamos. Dejo la pantalla por si alguno está tomando algún tipo de apunte o captura de pantalla. Dejo toda la pantalla de esta manera. Ahorita regresamos.
Bueno, continuamos por acá. Ya tenemos nosotros nuestra impedancia base, ¿ok? Vamos a encontrar ahora, como nos piden, por unidad, ¿ok? Más adelante vamos a encontrar esta impedancia por unidad. Sería, ¿ok? Esta impedancia le voy a llamar impedancia equivalente por unidad. ¿Cómo lo encontramos? Ah, pues esta ya, de aquí ya la tengo. Sería el valor de la resistencia, sería esta, y el valor de la reactancia sería ese de ahí, por lo que aquí va a ser 0.1 más J de la reactancia, que sería 0.07 por unidad. ¿Ok? Por lo tanto, la impedancia en el lado de alto voltaje, ¿ok? En ohms, yo la puedo decir que sería una impedancia equivalente que va a ser igual a la impedancia equivalente por unidad multiplicado por la impedancia base. ¿Ok? Por eso encontramos estos elementos de aquí. Tenemos eso, ¿ok? Sería entonces 0.01 más J 0.07, ¿ok? Por unidad, y sería la impedancia 11.426.4 ohms, ¿ok? Voy a multiplicar cada uno de los elementos por este y por este. Hago nuestra calculadora por aquí. 0.01 por 11.426. Me queda un 114.26. La impedancia equivalente en el lado de alto voltaje sería 114.26 más 0.07 por C. Era 799.84 ohmios. Y este sería mi impedancia de fase del transformador referida al lado de alto voltaje. Sería de 11.26 más J, y esto lo podemos convertir, ya saben, lo podemos convertir en este polar, si quieren. En este caso, vamos a dejarlo de esa manera. Ahora me piden encontrar, calcular la regulación de voltaje de ese transformador a plena carga y a 0.8 con un factor de potencia 0.8 en retraso, utilizando la impedancia del lado de alto voltaje, o sea, utilizando esta impedancia de aquí. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí regulación de voltaje.
Regulación de voltaje. Ahora tenemos. Sabemos nosotros que para calcular la regulación de voltaje del banco de un transformador trifásico, debemos determinar la regulación de voltaje de cualquier transformador monofásico en el banco. Va de nuevo. Para calcular la regulación de voltaje de un transformador trifásico, lo que debemos de hacer es determinar la regulación de voltaje de cualquiera de los tres transformadores monofásicos que hay en el banco. Los voltajes en un transformador monofásico son voltajes de fase, ¿ok? Por lo que la regulación de voltaje va a estar dada por el voltaje de fase del primario menos el voltaje de fase en el secundario multiplicado por la relación de vueltas sobre la relación de vueltas, voltaje en el secundario. ¿Ok? Y esto lo multiplicamos por 100. Esa sería la fórmula para la regulación de voltaje de uno de los transformadores monofásicos en el banco. Los voltajes en ese tipo de transformadores son voltajes de fase, o sea, los voltajes que podemos encontrar en su interior en cada una de las líneas. Entonces, el voltaje nominal de fase en el transformador, en el primario, lo podemos, ya sabemos cuál es. El voltaje de fase en el transformador primario, este de aquí, ¿ok? Sería de 13,000, 13,800. Voy a poner por aquí. Voltaje de fase en el transformador en el primario, ¿ok? Nosotros podemos determinar que ese voltaje de fase en el transformador del primario, podemos determinar que es lo mismo que esto de aquí. El voltaje de secundario por el número de vueltas, por la relación de vueltas. Entonces, ese de aquí va a ser los 13,800 volts o volts amperes, ¿no? No, volts, perdón, volts. Vamos a ver más adelante, vamos a estar ocupando. Bueno, ya que sabemos eso, ¿vale? La corriente de fase nominal ¿okay? La corriente de fase nominal va a estar dada en el primario va a ser igual, corriente de fase va a ser igual a la potencia aparente sobre 3 veces el voltaje de fase. ¿Ok? Nosotros sabemos entonces que tenemos este valor de aquí. La potencia aparente nominal sería 50,000 volts amperes. En el primario, el voltaje de fase 13,800 volts. Sería entonces 1,27. Vamos a ponerle 1,27 amperes. Este sería mi corriente de fase nominal en el primario.
Ahora bien, el voltaje de fase nominal, nosotros sabemos que en el secundario ya tenemos una fórmula establecida, que ahorita se las pongo por aquí. ¿Ok? ¿Ok? Yo sé, y los describimos ahorita, que el voltaje de línea va a ser raíz de 3 voltaje de fase. ¿Ok? Por lo tanto, el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. Por lo que el voltaje de fase nominal en el secundario ¿ok? Me va a estar dado por el voltaje de fase, va a estar dado por el voltaje de línea, que el voltaje de línea en el secundario es 208 volts. Lo tenemos en la información. 208 volts es el voltaje en el secundario, voltaje de línea en el secundario, de la salida, entre la raíz de 3. 120 voltios. ¿Ok? Este va a ser mi voltaje de fase en el secundario. Ahí estamos. Bueno, ya que tenemos eso, cuando nos referimos al lado de voltaje del transformador, al lado de alto voltaje en el transformador, este voltaje va a ser lo mismo que si fuera un voltaje primo del fase del secundario, que es lo mismo que tenemos aquí. Y esto es lo mismo que 13.800. ¿Ok? La multiplicación de voltaje de fase secundario por la relación de vueltas me va a dar el voltaje del primario, que aquí el autor lo pone como voltaje prima de fase secundaria, de 1800 volts, pero es lo que conocemos como voltaje de fase en el primario, en este caso. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar el voltaje de fase del primario, va a ser igual a esto que está aquí, ¿ok? Más la resistencia equivalente por la corriente nominal de fase, más la reactancia equivalente por la corriente de fase, nominal, perdón, de fase. Ya tengo todos los datos. ¿Cuáles son? Estos de aquí, 3.800. ¿Ok? Con un ángulo de 0 grados, volts. Más la resistencia equivalente. ¿Cuál es la resistencia equivalente? La tengo acá arriba, que sería esta, ¿no? Sería esta la resistencia equivalente y esta sería la reactancia equivalente. ¿Vale? Sería entonces 114.2 ohmios por 1.207, si no me equivoco, que me dio acá arriba. 07 amperios, pero como tengo un factor de potencia, ¿ok? Un factor de potencia de 0.8, entonces la corriente nominal de fase va a ser igual a 1.207 coseno a la menos 1
Opcional a menos 1 del factor de potencia. Punto 207. Aquí tenemos opcional a menos 1 de 0.8. 36.86. Y como está en retraso, en negativo, menos 36.86. Ahí estamos. ¿Ok? Menos 36.86 grados. Estos son amperios. Más la reactancia que es 7.99. Vamos a ver cuánto es. 7.99, 84. Vamos a redondearlo 800, ¿no? 800 aquí. Ya está más cerca de 800 para no ocupar decimales. En esta parte. Sería J 800 ohms por punto 207 menos 36.86 grados amperios. ¿Ok? El voltaje entonces sería 13.800, 0 grados, más multiplicamos estos dos, multiplicamos estos dos, 137.83, 137.83 con un ángulo de menos 36.86 grados, y esto ya se convirtió en voltios, más 965.6, y esto es J, no, ya no es J aquí, no es J. Y me queda con un ángulo, nos acordamos que este ángulo de aquí, como es el complejo, está a 90 grados, sería 90 menos 36.86. 53.14 grados, voltios. Y ahí ya lo tenemos, ¿no? Lo convertimos a rectangular, a hacer la operación. $110.27 en más, no menos 82.67. ¿Ok? Este sería J. Aquí. Más, igual, 579.22 más 772.58. 52.58. Sería J, ¿no? Juntamos lo que se tenga que juntar, que sería y aquí y se suman. 14.489.49 más
689.91 J, ¿ok? Lo convertimos nuevamente, vamos a polar, 14.505.85 con un ángulo de 2.72 grados. Estos serían voltios. Por lo que ya tengo yo lo necesario. La regulación de voltaje que dijimos que era voltaje de fase primario menos esta relación que hay aquí. Esta relación que hay aquí por 100 sería el puro valor menos los 13.800 sobre 13.800 por 100. Quedan como 5.11 aproximadamente. 0.11%. Y esta es la regulación de voltaje que vamos a tener. 5.11%. ¿Ok? Ahora, por unidad, ¿qué es lo que me piden? La regulación de voltaje por unidad. ¿Ok? Bueno, la regulación de voltaje por unidad, en este caso, nosotros debemos comprender y entender que el voltaje de salida en el voltaje de salida siempre va a ser 1 y un ángulo de 0 cuando es por unidad. ¿Ok? Y la corriente igual va a ser 1 con el ángulo que obtuvimos, que en este caso 36.86. ¿Ok? Hacemos lo mismo que hace un momento, pero ahora por el voltaje primario por unidad sería 1 ángulo de 0 más la resistencia equivalente por la corriente que sería 1, un ángulo de menos 36.86 más la reactancia equivalente que sería 0.07 por 1 menos 36.86. Ok, aquí sería igual a esto. Uh -huh. 53.14, si ya lo habíamos sacado. Lo convertimos, sería 1 más 0J, más J0, perdón, J0, más, convertimos esto, sería 1 menos 36.86, sería 0.8, 0.8 y... No, no sería 1, perdón. Y no sería 1, sería 0.01 aquí. Ok, entonces sería 0.01 menos 36.86, 0.008.
0.008 menos J menos 5.99. Lo redondeamos a 6, ya estamos cercano a 6. Menos 0.006. 0.006. Ahí estamos. Más 0.07, 53.14, 0.0441, 0.041 más 0.056. 0.056. J. Tomamos este y este y este también sumamos. 1 más 0.008 más 0.041. 1.049. 1.049. 0.0 menos 0.006 más 0.056, 0.05. Ok, tenemos acá. Vamos acá. Y convertimos 1.05 o 0.0501, 1.0501 y un ángulo de 2.72. ¿Ok? Este sería mi voltaje en el primario por unidad. Entonces, mi regulación de voltaje sería 1.05 0.1 menos el voltaje que tengo. Este es mi voltaje en el primario. Este es mi voltaje en el secundario. Sobre 1%. ¿Ok? Vamos a ver cuánto me sale. Tiene que salir aproximadamente lo mismo. Más o menos por decimales que no tomamos, pero debe de ser más o menos eso. Ahí está. 5.01. 5.01%. En el anterior 5.11. Más o menos, por los decimales que no tomamos nosotros en estos valores de aquí. En estos valores que nos salen muchos decimales. Y ahí está. Esa es la regulación por voltaje, pero por por el método por unidad. En el inciso B es por el método normal. Y listo, tenemos ese problema. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí para ya no avanzar a un nuevo tema. Podríamos a un nuevo tema, pero ya no, porque ya es la última semana. Vamos a dejar la avance hasta aquí. El examen va a venir hasta lo que vimos ahorita, el examen de segundo parcial. Es en la siguiente semana. Empieza a las 3 de la tarde, ese sí, horario normal, 3 de la tarde. Termina a las 6 de la tarde. Si pueden conectarse adelante, yo voy a estar conectado. Si no pueden conectarse, bajan el archivo, lo resuelven y lo suben. Solamente me notifican para darles el visto bueno que me llegó el archivo. Y listo. Si por alguna razón no pudieran conectarse al examen o no pudieran entregarlo o realizarlo en el momento,
comuníquense con coordinación para la nueva fecha, únicamente para que estén enterados. Por mí no hay problema, nada más para que lo suban. Si tienen alguna actividad pendiente del segundo parcial, lo pueden seguir subiendo sin problema, ¿vale? Para que tengan todos la mayor cantidad de actividades posibles. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna. De mi parte no, profe. Perfecto, entonces quedamos de esa manera y pues nos veríamos la próxima semana en la evaluación. ¿Vale? Claro que sí, profe. Vale, cuídense mucho. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Gracias, profesor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.